El diseño de la investigación. Los temas que se van a tratar son 1. Tipos de estudios. 2. Métodos de investigación. 3. Fuentes y técnicas de investigación. 4. Procesamiento de datos. En tipos de estudios. Tenemos el estudio técnico y el estudio de investigación. El estudio técnico. Lo asumen como el expediente técnico de un proyecto. Es difícil plantear la pregunta de investigación y la hipótesis ya que están sujetas a que se construya el proyecto de infraestructura. Se adaptan mejor a un proyecto de inversión donde se analizan las alternativas técnicas económicas. Se debe tener en cuenta el aporte a la ciencia, conocimiento, qué cosas nuevas aportará que genere desarrollo en el sector de la construcción. Problemática en la ingeniería. Tenemos dos problemáticas. La primera es la problemática relacionada con la deficiencia de infraestructura en diferentes áreas de la ingeniería y que retrasan el crecimiento y desarrollo de la sociedad. Y la segunda es la problemática relacionada con el desconocimiento de cómo mejorar algunos de los componentes que intervienen en los proyectos de infraestructura, materiales, rendimientos, costos de obra, etc. El estudio de investigación en el campo de la ingeniería civil destaca la importancia de comprender los problemas existentes para proponer temas de investigación relevantes. Además se mencionan objetivos como la creación de materiales de construcción más eficientes, la optimización de los procesos constructivos y la mejora de rendimientos en obras. A continuación se presentan recomendaciones para formular un buen tema de investigación. 1. Debe ser novedoso y contribuir a resolver problemas. 2. Debe aportar al desarrollo del sector de la construcción y al país. 3. Se debe cuestionar por qué se siguen haciendo las cosas de la misma manera. Y por último, debe ser factible de realizar. Métodos de investigación. Existen diferentes métodos y es necesario saber cuál de ellos se adaptará mejor a la investigación que se realizará, en base a los siguientes criterios. De acuerdo al fin que se persigue. Investigación básica o pura. Se centra en la solución de problemas de carácter cognoscitivo, es decir, busca la creación de nuevos conocimientos científicos que sean válidos hasta que no se demuestre lo contrario. Investigación aplicada. Busca conocer, actuar, construir y modificar una realidad problemática. Interesada en la aplicación inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. Investigación tecnológica. Tiene como objetivo la solución de problemas prácticos, lo cual implica intervención o transformación de la propia realidad, que se manifiesta en el diseño de nuevos productos, nuevos procedimientos, nuevos métodos, etc. De acuerdo a los tipos de datos analizados. Investigación cuantitativa. Plantea que una forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y análisis de datos, con lo que se podría contestar las preguntas de investigación y probar las hipótesis. Investigación cualitativa. Estos estudios involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden hacer medición numérica, como las descripciones y las observaciones. De acuerdo a la metodología para demostrar la hipótesis. Investigación no experimental. No establecen, ni pueden probar relaciones causales directas entre dos variables o entre dos elementos. Los tipos más conocidos son los siguientes. Investigación descriptiva, histórica, correlacional, explicativa, transversal e investigación longitudinal. Investigación experimental. La hipótesis se verifica mediante la manipulación deliberada por parte del investigador de las variables, determinando la relación causa-efecto de un fenómeno físico o social. Fuentes y técnicas de información para investigación. Fuentes de información primarias. Las fuentes de información primarias son aquellas que proporcionan datos originales e inéditos, es decir, que no han sido interpretados o analizados por terceros. Estas fuentes pueden incluir documentos históricos, manuscritos, entrevistas, encuestas y experimentos científicos. Al utilizar fuentes de información primarias, se puede obtener una comprensión más profunda y auténtica de un tema en particular. Fuentes de información secundarias. Las fuentes de información secundarias son aquellas que utilizan datos ya existentes, es decir, que han sido recolectados previamente por otras personas o instituciones. Estas fuentes pueden ser muy útiles en la investigación, ya que permiten ahorrar tiempo y recursos al no tener que recopilar los datos uno mismo. Ejemplos de fuentes de información secundarias incluyen libros, artículos de revistas científicas, informes gubernamentales y estadísticas. Fuentes de información terciarias. Las fuentes de información terciarias son aquellas que recopilan y organizan información de otras fuentes, como enciclopedias, diccionarios especializados, índices y resúmenes. Estas fuentes proporcionan una visión general de un tema y pueden ser útiles para obtener una comprensión básica del mismo antes de profundizar en fuentes más detalladas. Fuentes de información secundarias. Las fuentes de información secundarias son aquellas que utilizan datos ya existentes, es decir, que han sido recolectados previamente por otras personas o instituciones. Estas fuentes pueden ser muy útiles en la investigación, ya que permiten ahorrar tiempo y recursos al no tener que recopilar los datos uno mismo. Ejemplos de fuentes de información secundarias incluyen libros, artículos de revistas científicas, informes gubernamentales y estadísticas. Procesamiento de datos. El análisis de datos que se realizará dependerá del tipo de datos que se hayan recolectado durante el trabajo de campo. La distribución de frecuencias. Puede ser relativa en porcentajes simples o acumulada. Los gráficos más utilizados son los histogramas y los gráficos circulares. Las medidas de tendencia central. La moda es el valor que ocurre con mayor frecuencia.
La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad, es decir, la mitad de los casos caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de la mediana. La mediana es el valor que se localiza a la mitad de la distribución. Las medidas de variabilidad indican la dispersión de los datos. Dentro de estas tenemos el rango, la desviación estándar y la varianza. El rango es la diferencia entre el mayor valor y el valor menor de una distribución. La desviación estándar es el promedio de desviación de los valores respecto a la media aritmética. Inferencial. Nos permite generalizar los resultados obtenidos de la muestra hacia la población. Los resultados estadísticos para la muestra se denominan estadígrafos y las estadísticas de la población o universo se le denominan parámetros. Los parámetros no son calculados sino más bien son inferidos desde los estadígrafos.